Estudiando para compartir. Bienvenidos. Esta es la lección número 8. Nuevamente es una alegría, un gozo saludarles a todos ustedes, mis apreciados amigos y hermanos que nos escuchan a través del canal de YouTube de la Asociación del Alto Magdalena y que también nos oyen en Esperanza Radio. Para el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación del Alto Magdalena es una alegría el llegar a sus hogares, a sus iglesias y en todas partes con mensajes de salvación profundos de la palabra de Dios. Estudiar la lección de escuela sabática es crecer en la fe y en el conocimiento de Dios y de su santa voluntad. Bienvenidos a Estudiando para Compartir. Este es el repaso de la lección de escuela sabática. Esta semana nos ocupa la lección número 8 en los Salmos, primera parte. Pero antes de abrir la palabra del Señor, voy a pedirle al pastor Anderson, si es tan amable, nos dirige en oración para elevar nuestros pensamientos al trono de la gracia. Oremos, querido Padre, gracias por la linda oportunidad que nos das de empezar esta lección. Que los que nos escuchan, nosotros seamos bendecidos por tu palabra y que todas las personas que repasen este sábado la lección también sean bendecidos por el poder de tu Espíritu. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, amén. Muy bien, mis apreciados amigos, como siempre, durante toda la semana, dos invitados, y en esta ocasión no es la excepción. Tenemos al pastor John Benavides. Pastor Benavides, pastor asociado del distrito de Palermo, de la iglesia de Palermo, en el área de evangelismo. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Perdomo, por la invitación. Es un gusto poder estar aquí nuevamente acompañándole. Gracias, mi pastor, muy amable. Y también tenemos al pastor Anderson Arango, pastor del distrito de Getsemaní, y también en otras ocasiones nos ha acompañado y qué bueno volverle a tener, pastor. Para todos, gracias a toda la hermandad que nos ve por la transmisión y también a la hermandad de Distrito Getsemaní. Bienvenidos, Dios les bendiga y es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes, compañeros. Como siempre, démosle un consejito, démosle un mensaje especial de cómo enriquecer la lección y cómo enriquecer el programa de la escuela sabática para que toda la hermandad pueda llegar a tiempo a la iglesia. Bueno, Pastor, yo quiero comentar algo que he visto que lo aplican en ciertos lugares y funciona mucho, y es el poder al finalizar, ya casi acabando el repaso de la lección, utilizar dinámicas que lleven a la reflexión sobre el tema que se trata. Qué bueno. Es decir, hacer práctico la dinámica, es decir, la lección de escuela sabática de una manera práctica para todos. Interesante, hagamos dinámicas que la gente se le afiance en la verdad estudiada. Pastor, ¿otro consejo? Yo divido en dos. El primero, a nosotros nos hace motivarse la palabra de Dios y la temprano en la iglesia. Oh, eso es lo principal. O sea, antes de motivarme con cualquier otra cosa, lo que me deja motivar yo era temprano en la iglesia, escuchar algo de palabra y decir, damos que tenga a Dios. Y eso es un consejo para todos. Pero el segundo es premiar la fidelidad de los que llegan temprano. Así. A veces en nuestra iglesia, entre comillas, regañan a todo el mundo y que yo temprano se sintió regañado. En una iglesia le invito a las personas que más temprano llegan durante los premios que hemos regalado Biblias de muy buen nivel. Qué bueno, qué bueno. Entonces ha venido motivando a la gente, están dando Biblias, no ya más temprana. ¿Sabe? Qué bueno, pastor. Y saben, mis hermanos, el pastor mencionó algo, pastor Anderson, diciendo, no es oportuno regañar. Miren, hermanos, queridos líderes de iglesia que me están escuchando, nadie va a una iglesia a que lo regañen, va a encontrarse con Dios, a adorar a Dios y a sentirse muy bien porque es la casa de Dios. Así que lo que tenemos que hacer es motivar, y qué buena la orientación que nos da el pastor Anderson al decirnos que la principal razón por la cual nos acerquemos temprano a la iglesia, al templo del Señor, es por amor a Dios. Nunca se nos olvide eso. Compañeros, vamos a comenzar, pero déjenme hacerles una pequeña introducción de esta lección número 8 en los Salmos, primera parte. La misión que el Señor le encomendó a la iglesia, tanto en el pasado con el pueblo de Israel como en el presente, es predicar el Evangelio. Es exaltar al Señor, es mostrar el camino de salvación. Y para ello la profecía es importante porque un pueblo sin profecía, dice la Escritura, se descarrea, se desenfrena. Por lo tanto es importante. Y el libro de los Salmos tiene elementos proféticos muy interesantes que durante las 2 semanas, esta semana y la que viene, vamos a estar estudiando.
Por eso es fundamental estudiar los salmos, porque allá hay símbolos proféticos que vamos a comprender y que a la luz del Apocalipsis y Daniel, pues los salmos también nos amplían la visión de lo que el Señor nos quiere mostrar. Por eso es importante ir a los salmos. También porque los escritores de los salmos van de extremo a extremo en sus sentimientos, ¿no? Pasan de un momento de euforia a un momento de profunda tristeza y al revés. Como los seres humanos, como todos nosotros, y por lo tanto les invito para que estas 2 semanas que vamos a estudiar acerca del libro de los Salmos bajo el marco de la profecía, le coloquemos mucha atención. Y vamos a comenzar, Pastor John, si es tan amable, hablando un poquito acerca del santuario. Cuando uno estudia el santuario terrenal, y eso es lo que la lección nos traía esta semana, vemos que hay muchos elementos, muchos muebles allí. ¿Qué representan esos muebles, pastor? Bueno, pastor, yo voy a decirle qué representa uno por uno, pero todos apuntan a lo mismo, que es Jesús. Amén. Todos representan a Jesús. Claro. Pero el altar del incienso es la intercesión de Cristo por nosotros. Estoy citando la lección y también al doctor Salim Japas, ¿verdad? Ok. La mesa de los panes, según Mateo, como Cristo, como el pan, ¿verdad? Cristo es el pan de vida, ¿cierto? El candelabro es la luz del mundo y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Muy bien. El arca del pacto en el lugar santísimo es la presencia de Dios en nuestras vidas. Podemos también hablar del lavacro, pero el lavacro simboliza el bautismo, ¿no? Previo al mueble del sacrificio de Cristo, que es el Cordero, ¿verdad? Pero todos apuntan en la dirección de Cristo. Todos apuntan hacia Jesús, todo. Qué interesante, miren, y eso lo encontramos, mis apreciados hermanos, en el libro de los Salmos, interpretación de los muebles del santuario, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. Pastor Anderson, pero ¿por qué es importante estudiar entonces el santuario para poder tener una mayor comprensión del libro del Apocalipsis? Para los hermanos que nos ven, es importante que entendamos que una de las cosas que también nos identifica como pueblo de Dios diferente es la forma en que la iglesia adventista ve el santuario. Okay. Nosotros como adventistas no vemos el santuario desde un aspecto ritual, sino que nosotros vemos el santuario desde un aspecto escatológico. Ok. Para los eventos del fin. Para los eventos del fin. Ok. Entonces, es importante entender el santuario porque resulta que el Apocalipsis Juan, en las revelaciones que Dios le dio en estas visiones, le muestra los siglos de santuario. Okay. Si yo como adventista veo ritualmente lo que pasó en Éxodo, pues voy a ver ritualmente lo que está pasando en Apocalipsis. Ah, Pero si yo veo tatológicamente, direccionándome hacia el fin del tiempo, el santuario de Éxodo, fácilmente voy a poder entender lo que Dios estaba diciendo en esa visión. qué importante, es decir, que lo que hay en Daniel, hay en Apocalipsis, cuando comprendemos, mis hermanos, la doctrina del santuario, todo lo que ello conlleva, tanto el santuario terrenal como dice Hebreos, el santuario celestial, pues vamos a tener una proyección y un entendimiento mucho más claro de lo que el Señor quiere con su pueblo en el presente y de lo que Él nos dará en el futuro. Eso es supremamente importante. Ahora, vayamos a un capítulo que la lección nos traía, Pastor John, si es tan amable. Voy a leer el capítulo 14 de Apocalipsis, compañeros, y voy a leer el versículo número 1, porque aquí nos tiene, acá hay unos elementos realmente interesantísimos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oye, la lección nos hablaba de este tópico tan interesante. Pastor John, vamos a comenzar a hablar un poquito de los símbolos que están aquí. Comencemos por hablar acerca del monte de Sión. ¿Cuál es ese monte? ¿Qué representa? Bueno, pastor, ahí hay 2 preguntas en una, ¿verdad? El monte existió, Sí. ¿verdad? Incluso la Biblia lo menciona, de dónde vendrá mi socorro, ¿verdad? Sí. Pero representa realmente, pastor, el lugar de la morada de Dios. Ok. Es decir, que literalmente existió. Creo que estuvo al este de Jerusalén. Al este. Pero proféticamente representa el trono de Dios, la morada de Dios.
Ok, muy bien. Pero aquí en Apocalipsis, fuera de hablarnos de que estaban en pie el monte de Sión, no dice, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte, dice aquí. Y con él 144.000. Pastor Anderson, ¿quiénes son esos 144.000? Es importante entender que ellos no son literales, son simbólicos. Ok, Es muy importante entender eso. Y bueno, eso es para otro tema, pero es simbólico. ¿Quiénes son? Pues personas que no se contaminaron, que siguen al Cordero donde quiera que él va, que en su boca no falla la mentira, ni mancha, hizo mancha, son sin mancha grandes. bueno, eso es lo que dice el versículo 4, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y no van a necesitar nada. Ese mismo versículo nos da a entender que son simbólicos y no literales. Sí. Pero esas características, pastor, señalan a esos 144.000 como los redimidos fieles. Sí, Tiempo. sí. Como los redimidos, los que estaremos, y digámoslo con fe, ¿no? Apreciados amigos, estaremos de pie delante del Cordero, allá en el monte Sión, por toda la eternidad redimidos, ¿cierto? Te da características de lo que Juan expresó en Exactamente. Claro. y era lo que Dios nos envió al pecado. Cuando dice que no se contaminaron con mujeres, ¿a qué hace referencia? Porque la profecía nos dice que las mujeres que son representantes de las iglesias. Cuando el profeta habla que no se contaminaron con otras mujeres, habla de que no se contaminaron con teorías o doctrinas falsas, sino que vivieron la verdad. Muy importante eso, apreciados amigos. Lo que acaba de mencionar el pastor es muy importante. No todos los caminos conducen al cielo, aunque algunos dicen que conducen a Roma, pero no al cielo. Aunque muchas personas hablen de Dios, no necesariamente es de Dios. Déjenme decirles algo, como lo acaba de mencionar. Nosotros tenemos una verdad pura. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una verdad fundamentada en la palabra de Dios. Amén. Y por lo tanto sabemos que hemos creído, de dónde venimos y para dónde vamos, hacia dónde vamos. Por eso no nos dejemos contaminar con profecías o con enseñanzas que no son adecuadas y que no estén fundamentadas en la palabra del Señor. Pero vayamos a los salmos, porque esta lección habla de los salmos y hay dos salmos preciosos que la lección tocaba y es el Salmo 15 y el Salmo 24. Y hay una pregunta que el salmista hace aquí que yo quisiera que por favor, Pastor Benavides, usted nos pudiera ayudar, Pastor también Anderson, porque es una pregunta especial y yo les invito para que por favor en la clase de escuela sabática la tenemos que responder. Voy a leer el Salmo 15. Dice la palabra de Dios, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo, en tu santo templo? ¿Quién morará en tu monte santo? Pastores, Pastor John, ¿quién va a habitar en el monte del Señor? ¿Quién va a habitar delante de la presencia de Dios? Ok, pastor y hermanos, cuando el Señor Jesús está predicando el Sermón del Monte, gran parte de ese Sermón del Monte, el Señor Jesús citó el libro de los Salmos. Ok. Así que podríamos decir que es como una representación de quienes realmente van a estar delante de la presencia de Dios, empezando porque hay una de las bienaventuranzas, eso está en Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Así que yo respondería, pastor, que el íntegro, el justo, el sincero, el que no anda metido en chismes ni se involucra en calumnias, ¿verdad? El que ama a su prójimo, ese es el que va a morar en la presencia de Dios. Y bien lo dice su pregunta, pastor, eso se logra solamente estando con Cristo. Amén, estando con Jesús. Pastor Anderson, yo creo que está claro, ¿cierto? El limpio de corazón. Sí. ¿Quién era el único que podía llegar hasta el lugar santísimo? En la ceremonia ritual. Hasta el sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote. ¿Qué pasaba si de pronto la noche anterior ese sacerdote hizo algo fuera de lo que Dios había? Moría irremediablemente, tenía que morir, sí. Es interesante porque cuando uno ve el libro de Hebreos, Hebreos nos da una afirmación, nosotros vamos a poder ver a Dios. Mm, Nada dejar. sí.
No vamos a morir como en tiempos pasados. Cuando seamos salvos, vamos a ver a Dios cara a cara. Pero ¿quiénes serán los únicos que lo van a poder ver cara a cara? Los que el pastor nombrado. Qué bueno, ser íntegro de corazón, limpio de manos, pero todas esas virtudes maravillosas, apreciados amigos, hermanos, nadie se desespere que diga, uy, pero es que yo no soy tan pulcro, tan íntegro. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Es allá donde tenemos que apuntar y hay que decirle, amigos y hermanos, este sábado a todos los que asistan, que es en Jesús, que podemos alcanzar el nivel para poder estar delante de la presencia de Dios. Es en Cristo. Pero, compañeros, estar delante de la presencia de Dios es estar delante de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Yo lo resumiría en carácter de... El carácter de Él. Alguien algún día me dijo, no, pero aquí Dios es malo, porque cuando se presentó entre los israelitas en eso, ellos se le hablaron de miedo. Tan y ahí con sí. Y les dije, no, sencillamente los israelitas de esta época esclavizados en Egipto estaban acostumbrados a realizar ese tipo de meditaciones. Y oiga, para que yo ponga cuidado, me toca presentarme como se acostumbraban y le dicen. Pero Dios siempre se presentará a sus hijos con solo un objetivo, salvarlos. Amén. No me va a condenar. Ahora, si Él viene y se presenta en su carácter y me muestra su gloria es para que Andrés sea salvo. Amén. Eso es importante. Pero, Pastor John, entonces no es una luz brillante, inaccesible, que algunos dicen, esa es la gloria de Dios. Realmente no es eso, ¿cierto? La luz. Bueno, es que Éxodo 33, 18 y 19 y también el capítulo 34, versículos 6 y 7, estamos allí enmarcándonos dentro de ese momento en el que Moisés le pide a Dios poder verlo, ¿cierto? Muéstrame tu gloria, sí. Sí, Dios allí, según estos textos, le muestra su compasión, Correcto. le muestra su misericordia, hermanos, le muestra su paciencia, le muestra la verdad, le muestra su amor. Le reveló entonces su carácter. El carácter de Dios ya está revelado. Muy bien, muy bien. Dentro de este contexto, y la lección nos lo traía también, y nosotros lo debemos de puntualizar, sabemos que la salvación, el estar delante de la presencia y de la gloria de Dios, es un regalo de Dios, porque definitivamente es por gracia, ¿no? Así es. Pero, ¿qué papel juega la ley de Dios en todo este contexto de lo que estamos hablando? Voy a leer un texto que se encuentra en el libro de Hebreos, el capítulo 10, versículos 16 y 17. E invito a nuestros amigos y hermanos maestros que por favor lo lean y lo expliquen este sábado en la lección. Miren lo que dice Hebreos 10, capítulo 10, versículo 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pastor Anderson, ¿cómo de una manera práctica, puntual, es que el Señor escribe su ley en nuestros corazones? Alguien algún día dijo que los 10 mandamientos eran dados solo para la ciudad. Porque deberían encontrar esto 20. Sí, no. Tenemos eso. Pero la pregunta es, antes de eso 20, ¿qué impulsó a José a no a resistir la tentación de la soberbia? Sí, no adulterar, claro. Pásate conmigo, le da una respuesta que tú te, pero ¿cómo si? Es sobre Génesis y la ve que supuestamente de esto, ¿qué pasó? Ahora le dice, ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? Y una comunión muy directa. Comunión con Dios, y en esa comunión Dios le escribió su ley. En su mente. No tenía ahí pared que estaba en nada. Ese le dio un mandamiento, no te lo respetaba. No entrenía. Y en su mente ya grababa de que no le había puesto, pues lo motivó a no pecar. Como dijo el salmista, ¿no? En mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es algo hermoso, hermoso. Entonces es que el Señor nos coloca allí en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de ahí en adelante, Pastor John, va a ser más fácil guardar la ley, ¿cierto? Claro que sí. Es que la ley no nos salva. Ok, Nosotros no nos salvamos por obediencia. ok. Pero la obediencia es una muestra clara de la salvación en nuestras vidas. Ok. Entonces, yo creo que va a ser mucho más fácil cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, obedecerle, y esa obediencia entonces nos otorga a nosotros ese privilegio. Perfecto, perfecto. Avancemos un poquito más en la lección porque vamos a Apocalipsis
bueno, el Salmo 5 y Apocalipsis 14 tienen algo en común, el Salmo 5 y Apocalipsis 14. Y es un tema central que va a ser como el eje por el cual vamos nosotros en los últimos días a girar, a movernos. ¿Cuál es el conflicto central de estos últimos días, Pastor John? Bueno, pastor, no solo estos últimos días, sino De siempre, ¿no? sí, la adoración. Esta adoración. Incluso Satanás peleó por eso en el cielo, Ok. por la adoración. Y él en el tiempo del fin, previo al retorno de Cristo, él va a pelear la adoración. Okay. Por eso los 2 días de adoración, ¿verdad? El sábado, el domingo. Por eso a quién hay que cantarle, a quién hay que adorarle. Y toda esta comunión. Sí, sí, sí. Ese es el centro, ¿no, Pastor Anderson? Adorar y a quién adorar, ¿no? Por eso, de forma evangelística, hermanos maestros, ustedes le preguntan, porque sencillamente usted va a tener visitas en su clase, y una pregunta que quisiera que usted le pudiese hacer a la cita que le esté acompañando en su clase es, bueno, la decisión es a quién adoras. Porque al fin y al cabo, en este último momento de historia, la adoración y la fidelidad son claves para tomar decisiones para nuestro destino eterno. El verdadero amor no se demuestra con palabras bonitas. Ok. El verdadero amor se demuestra con hechos, con fidelidad. A mí no tanto estar 10 mujeres al lado y si yo elijo solo a mi esposa, le estoy diciendo que la amo. Y lo mismo con Dios, ¿no? Y lo mismo es con Dios. Claro. Que tantos caminos, como dice el pastor, tratan de mostrar a Dios, pero él dice, este es el camino. Y si yo sigo ese camino, lo estoy diciendo real. Sí. El camino es su palabra y Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Entonces es su santa palabra y los principios estipulados allí y eso es lo que estamos estudiando. Ahora, Pastor Benavides, cuando una persona se encuentra con Jesús, está delante de su presencia, es la gloria de Dios, cuando siente que ha sido redimido y perdonado, ¿cuál es la reacción natural de un ser humano en esa condición? Bueno, pastor, voy a dar una introducción de 5 segundos para poder contestar. Sí. La reacción natural de un ser humano que es redimido es el gozo, es la felicidad, la alegría, la alabanza. Pero yo quiero que vayamos a lo que hizo David. ¿Qué hizo David cuando él fue perdonado? Bueno, el pecado sabemos de David, adulterio, asesinato y muchas otras cosas más. Pero cuando el Señor lo perdona, ¿qué promete David? David en el Salmo 51, versículo 13, él promete enseñar a los transgresores, y utiliza la palabra transgresores, él promete enseñarles los caminos de Dios. Qué bueno, promete enseñar los caminos de Dios. Hermanos, hay un párrafo en la lección que quisiera resaltar y que si ustedes están de acuerdo conmigo, lo pudieran leer este sábado allí en sus iglesias. El párrafo se encuentra en la página 67, es el día jueves que estudiamos y dice de la siguiente manera, es un párrafo de El camino a Cristo. Tan pronto como uno acude a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de dar a conocer a los demás cuán precioso amigo ha encontrado en el Señor Jesús. Amén. O sea, cuando una persona se encuentra con Jesús, nace en su corazón ese deseo grande de ¿qué? De compartirlo, amén, de hablar, de compartir, de hablarle a otro acerca, bueno, de lo que ha encontrado, de la maravilla que ha encontrado. Ese es el objetivo, ¿no? Albert Einstein dijo una frase que a mí siempre me ha llevado a reflexionar y él dijo que aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. Ok, interesante. Entonces, cuando Dios ha llegado a nuestra vida, hermanos, pues ya tenemos una obligación. Pero también otra palabra obligación, sí, la oportunidad de actuar. Sí, no se sienta como obligado, que tiene que hacerlo, no, sino es la oportunidad de ¿qué? De actuar en el Señor. Pastor Benavides, un texto de la Escritura que usted quisiera compartir en esta semana que le parece importante. Yo escogí una opción excelente y fue Salmos 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová, el limpio de manos y puro de corazón, verdad? ¿Por qué escogí este texto? Porque este texto resume quizás todo lo que hemos hablado en que debemos tener una vida santa, una vida llena de preparación para estar en la presencia de Dios. Claro que sí, qué bueno. Y pastor, ¿usted tiene otra recomendación, pastor? Yo el texto base de esta lección me parece interesante. Después miré y aquí el Cordero estaba de pie en el monte de Sión.
Fueron 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Si Dios tiene un sueño es que podamos permitir que Él more en nuestro corazón y en nuestra mente Ok, para poder grabarse ahí y Él sea quien nos guíe el camino. qué bueno, qué bueno. Textos importantes para no dejarlos pasar por alto. Pastor Benavides, ¿qué manera, de qué forma podemos resumir el punto central de la lección? Bueno, pastor, como yo acostumbro, cada vez que me hacen esta Sí. hermosa invitación, Sí. yo la leo. Por favor, adelante. Dios busca un pueblo limpio y fiel que adore en verdad. Y los salmos revelan cómo prepararnos para morar con nuestro Salvador. Amén, amén. Los salmos revelan cómo prepararnos para morar con el Señor. ¿Cómo lo diría Pastor Anderson? Yo resumiría la lección de esta semana en que Dios tiene un sueño y es morar con nosotros para siempre. Y nos ha mostrado un camino para que ese sueño se cumpla. Amén. Que está representado en el libro de Salmos es el camino que Dios ha trazado para que nosotros podamos llegar allí y poder cumplir su sueño de estar con nosotros. Qué bueno, qué hermoso el saber que Dios tiene ese sueño y hermanos, lo va a cumplir porque el Señor ha prometido guiar a su iglesia, guiarnos a nosotros y salvar a la humanidad. Es más, Él ha dicho, veo el trabajo de mi alma y estoy satisfecho cuando vea a los redimidos en el reino de los cielos. Pastor, qué pena yo interrumpo la lección, pero es que yo le veo algo en la mano y a mí me gustaría saber eso qué es. Iba para allá, gracias Pastor John. Muy amable, el Pastor Benavides me hace, quiero resaltar algo, porque el compartir el Evangelio, el compartir las buenas nuevas de salvación, hay muchas metodologías y debemos de utilizar todas las herramientas posibles. Ya en algunos momentos he mencionado, pero quiero hacer énfasis en este momento acerca del pasaporte misionero que a través del Departamento de Evangelismo de la Asociación del Alto Magdalena hemos creado y se ha repartido en la mayoría, Pastor Benavides, de las iglesias de aquí de nuestra asociación. Si usted, mi apreciado amigo, no lo conoce, hable con su pastor y dígale, yo quiero tener un pasaporte misionero. Y es sencillamente la manera, de una manera muy práctica, utilizar una herramienta en donde nosotros vamos a escanear los QRs que aparecen allí y que son estudios bíblicos de una manera sencilla, pero muy especial, para compartir con todas las personas. Allí hay no solamente de un tema en específico. Si una persona quiere estudiar acerca de profecía, aquí encuentra el estudio de profecía, encuentra acerca de familia, acerca de los jóvenes, acerca de niños. Es decir, hay estudios bíblicos de diferentes matices para que todas las personas puedan ser edificadas. Así que, Pastor Benavides, Pastor Anderson, apreciados amigos y hermanos, tomen su pasaporte misionero, una herramienta más, pero de cualquier manera, por favor, hagamos que la luz del Evangelio se dé a conocer a los demás. Amén. Gracias, Pastor Benavides, Pastor Anderson. Dios les bendiga. Muy amables por haber estado en este repaso de la lección número 8. Y a ustedes, mis apreciados amigos que nos vieron a través del programa del canal de YouTube de la asociación. De verdad que ha sido un privilegio el estar con ustedes y también todos los que nos escuchan en Esperanza Radio a nivel nacional. Reciban un abrazo cordial, Dios les bendiga y esperamos con la ayuda del Señor, si Dios nos regala la vida, el vernos la próxima semana en un repaso más de la lección de Escuela Sabática. Dios les guarde, que estén muy bien.